Y yo le invito a que abramos en el libro de Hechos capítulo 3 y vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Y el título de esta enseñanza es: Dios tiene grandes propósitos en ti. Dios tiene grandes propósitos en ti. Y la palabra de Dios está llena desde el Génesis al Apocalipsis de grandes propósitos para cada uno de nosotros. Y vamos a hablar en particular de un hombre que nunca se imaginó que iba a ser parte de lo que Dios iba a realizar con él, transformando toda una nación, pero antes de todo iba a transformarlos a él. Por eso es que Dios quiere y tiene y desea grandes propósitos para nuestras vidas. Y en Hechos capítulo 3 versículo 6 nos enseña la palabra de Dios: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué bello es esa palabra de Dios. Y cuando nosotros los cristianos leemos la palabra y nos damos cuenta cómo se movía el poder de Dios en la vida de Pedro, nos sorprendemos y nos quedamos maravillados pensando qué especial tenía Pedro para que el Señor se manifestara de una manera inalcanzable. Pero los propósitos de Dios son divinos, son eternos, están establecidos desde el vientre de la madre, desde que nosotros nacimos. Porque Jesús se dio por amor a sí mismo para demostrarnos el amor que tiene para cada uno de nosotros. ¿Y quién era Simón Pedro? Nos preguntamos nosotros. Simón Pedro era originario de Betsaida y vivía en Capernaum, dos ciudades que estaban a la costa del mar de Galilea. Era parte de una familia de poca relevancia, hijo de Jonás y hermano de Andrés. Simón Pedro fue conocido como Cefa y fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista que el Cordero de Dios estaba aquí en la tierra. Por lo cual Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano para llevarlo y presentarle a Jesús. La profesión de Pedro era un trabajo común y sencillo. Era un obrero, era un pescador, era un hombre que estaba acostumbrado a vivir en la costa y lógicamente se desarrollaba en la pesca. No tenía más estudio, más que el conocimiento del mar y el conocimiento de la pesca. Además, Pedro, como hombre común y corriente, tenía sus debilidades. Como todos nosotros tenemos debilidades. Una debilidad de parte de Pedro era la falta de fe. La falta de fe era una característica que Pedro tenía, y esto se demostró cuando Jesús caminó sobre el mar. Pedro vio la sombra y dijo: Señor, yo me quiero acercar a ti. Y el Señor le llamó, y cuando él comenzó a dar sus primeros pasos, tuvo temor, y en ese momento Jesús mismo le dijo: ¿por qué te falta la fe? ¿Por qué tiene poca fe? Pero el Señor sabe trabajar de manera muy especial y muy amorosa. Además, Pedro se dejó usar por Satanás. ¿De qué manera? Cuando Pedro escucha a Jesús que anuncia su muerte, Pedro lo aparta al Señor Jesús y le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que te acontezca lo que tú anuncias. Y el Señor Jesús le reprende y le dice: Pedro, cuando menciona su nombre aparte, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro no sabía lo que venía, la promesa que tenía del Padre. Él desconocía, él era un hombre muy impulsivo, era un hombre muy violento, y por eso tomaba decisiones y actitudes que no le podían ayudar a su crecimiento. Tenía un carácter muy bélico. Cuando Jesús iba a ser tomado para llevarlo y ser juzgado, él sacó la espada y le cortó la oreja derecha a uno de los siervos del sacerdote llamado Malco, y Jesús lo reprendió y sanó la herida de ese siervo.
además de impulsivo, además era autosuficiente. Y cuando el mismo Jesús, en el momento que dice que esa noche iba a ser tomado y llevado, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué quiere decir con eso? Que Pedro le dijo: aunque a ti te tomen, yo estaré contigo, y aunque tenga que morir contigo, yo me iré también. Y en ese momento Jesús mismo le dijo: me vas a negar 3 veces y el gallo va a cantar, confirmando lo que tú has hecho, porque no sabes lo que dice, no sabes lo que estás diciendo, el peso de esto. Y totalmente él negó su fe. Cuando el Señor Jesucristo fue tomado, Pedro se encontraba cerca de Jesús y una mujer lo identificó y le dijo: tú eres uno de los que siguen y están con Jesús. Y él lo negó rotundamente. Aún apartándose del lugar donde él se encontraba, nuevamente se encontró a otra persona y le dijo lo mismo: tú hablas como uno de ellos. Y él totalmente negó. Y lo peor que fue que cuando en el momento que unas personas se le acercaron, él blasfemó y negó totalmente al Señor. Y en ese momento que él juró y blasfemó que no conocía al Señor Jesucristo, en ese momento él se sintió que al gallo cantar, se sintió dolido de que lo que le había dicho Jesús se estaba cumpliendo en ese momento. Y ese es Pedro. Y nosotros en la vida cristiana no podemos pasar igual que Pedro, pero muchos de nosotros los cristianos podemos tener actitudes muy parecidas a Pedro, que no nos permiten recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Dios tiene grandes propósitos. ¿Y sabe cuáles son los propósitos de Dios? Que a pesar de que nosotros tengamos debilidades, el Dios mismo, el Padre eterno, siempre nos va a tratar con mucho amor y con mucha fineza. Él va a ser muy delicado con cada uno de nosotros, porque los propósitos de Dios siempre se van a dar, nunca se van a apartar, porque los propósitos de Dios ya están establecidos. Y es ahí cuando Simón, en el momento de estar con Jesús, el mismo Jesús le dijo: ahora te llamará Cefa, y le cambió el nombre a Pedro, y es donde significa que va a ser la roca, esa roca que va a comenzar un ministerio tan explosivo que nunca Pedro se imaginó. ¿Y cómo fue que llegó Pedro a los pies de Cristo? Como le dije, fue por medio de Andrés, pero en una pesca milagrosa él se da cuenta que Jesús mismo que está ahí con él es el Mesías que estaba establecido en la palabra que ellos conocían. Y en Lucas capítulo 5, versículo 11, Pedro dejó todo para seguir completamente a Jesús. Y lo muy importante de esto, que Pedro mismo sabía que él era el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: solo el Padre te pudo haber revelado esto que tú conoces, porque nadie lo sabe más que tú. Y viene la parte muy poderosa donde está el testimonio del crecimiento de Pedro. Y está en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 16, del 13 al 20. Hablamos generalidades de lo que era Pedro. Son generalidades que nosotros podemos detener. Pero mire lo que pasa cuando los propósitos de Dios se establecen en sus vidas, en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros. Mateo capítulo 16, versículo 13, dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí es donde le da la identidad el Señor de la nueva persona
que comienza a desarrollarse conforme los propósitos y los planes de Dios. Y en ese momento dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y viene una poderosa promesa para usted y para mí. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a su discípulo que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Qué increíble es cuando Dios le da la autoridad de decir, todo lo que ate aquí en la tierra se ata en el cielo, y todo lo que se desata. El mismo Pedro no sabía la magnitud del poder que iba a llegar en ellos como sus discípulos para establecerse y expandir el reino de Dios. Y qué bueno cuando los cristianos, por eso leemos la Biblia y vemos el poder de Dios en la vida de Pedro, nosotros nos sorprendemos y maravillamos diciendo, ¿qué especial tenía Pedro? Lo especial que tenía Pedro era que él dejó su barca, sus peces, y siguió a Jesús. Ahí comenzó el ministerio de Pedro. Y hoy en adelante, en este instante, no veamos el ayer, no veamos el pasado, veamos el día de hoy. El día de hoy nosotros tenemos la oportunidad de decir, hoy Señor Jesús, te sigo a ti. Porque sé que tus planes son perfectos y sé que tus promesas se cumplen. Y aquí nos enseña que en la personalidad de Pedro, aún siendo obstinado, impulsivo, atrevido, entusiasta, tenía mucha fortaleza, pero también tenía debilidades. Pero aún así, el Señor le escogió como nos escogió a cada uno de nosotros. Aún así, continuó moldeándolo exactamente en lo que el Señor tenía establecido para Pedro. Es la disponibilidad lo que depende en usted y en mí, que nosotros seamos conforme a lo que Dios tiene establecido, para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Y son grandes las promesas de Dios, son maravillosas las promesas de Dios. Y Pedro caminó 3 años con Jesús y fue parte del círculo íntimo con Jesús, junto a Jacobo y a Juan. Cuando el Señor parte de esta tierra, Jesús, en ese momento ellos se encuentran solos. Y es lo que leímos nosotros en Hechos, y la palabra de Dios nos enseña en Hechos capítulo 2, en el versículo 14, qué es lo que sucede con Pedro en ese momento. Jesús mismo dijo que había una promesa, era el Consolador, el Espíritu Santo. Y en Hechos 2 habla la palabra de Dios que estaban en el aposento alto y estaban orando y esperando la promesa de Dios establecerse en la vida de ellos. Y en ese momento que ellos estaban en adoración y oración, comenzaron a sentir un viento fuerte, y en ese momento comenzaron a descender lenguas, y ellos comenzaron a hablar lenguas que eran desconocidas para ellos, pero habían un grupo de hombres de diferentes nacionalidades en ese lugar que escuchaban su lenguaje dentro de ese espacio. Quiere decir que Dios estaba derramando el Espíritu Santo y confirmando que el lenguaje que ellos desconocían eran conocidos para otros. Y todo lo que escuchaban venía del cielo y venía de lo alto. Por lo cual en Hechos 2:14 comienza los primeros pasos del ministerio de Pedro. Esos son los pasos que Dios también tiene establecido para cada uno de nosotros. Pedro, al ser lleno del Espíritu Santo, en ese momento comienza a nacer una transformación divina y especial, propia del Señor Jesús, propia del Padre y propia del Espíritu Santo. En Hechos 2:14 nos enseña la palabra. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habéis en Jerusalén, esto es notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, que eran las 9 de la mañana, mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
Mire la palabra de Dios cómo se cumple. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y esta profecía usted en este momento la va a tomar. Porque Pedro la está declarando. Se está dando cuenta que las promesas se están cumpliendo en esos tiempos como estos tiempos. Porque Jesús es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. ¿Estamos listos para leer las promesas? Dice el versículo 17. Y en los postreros días dice Dios. ¿Cuáles son los postreros días? Estos días. Y en los postreros días, Pedro en ese momento era el postrer día de Joel, del profeta. En este momento que nosotros lo leemos es el postrer día. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Recuerda lo que le dijo Jesús a Pedro? Que todo lo que atare en la tierra será atado en el cielo. Y que todo lo que él desatare en la tierra será desatado en el cielo. Es porque la palabra de Dios se cumple en ese momento y se cumple en estos tiempos. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Gloria a Dios. Es ahí donde se declara que hay propósito no solamente para los apóstoles o discípulos de Jesús, sino que hay propósito divino para los que están alrededor de él. Y es maravilloso porque en el mismo Hecho, capítulo 2, versículo 37, nos enseña la palabra de Dios. Hecho 2, 37, al oír esto, hombres que estaban ahí, escuchando cómo Pedro daba palabra, ese hombre que estaba lleno del poder, de la gloria, del Espíritu Santo, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién es la promesa? Para nosotros, para vosotros, para todo, para nuestra bella y linda nación. Podemos estar pasando momentos muy difíciles en estos momentos, pero la promesa de Dios es para con nosotros. Nuestros hijos van a profetizar y nosotros miraremos la gloria de Dios manifiesta, porque Dios es grande, es fiel, es eterno y siempre lo ha sido y siempre lo será. Él nunca renuncia a los propósitos establecidos en cada uno de nosotros siempre están palpables en nuestras vidas, y Dios hará cosas grandes en sus hijos y en su pueblo, porque Él lo desea, hermanos. ¿Y sabe por qué lo desea? Por amor. Ese amor eterno, ese amor que tiene Él por cada uno de nosotros. Si pudiéramos ver el amor de Dios, oh, sería maravilloso. Es algo tan bello de cómo nos recibe con amor y cariño. El versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Se da cuenta que Dios nos llama. Dios nos eligió. Él nos escogió porque su plan,
su propósito está establecido en cada uno de nosotros. ¿Y sabe por qué está establecido? Para llevar el evangelio de la buena nueva de salvación, para alcanzar más almas para Cristo, para expandir el reino de Dios, para que todo lo que atemos en la tierra en oración se ate en el cielo, y para que todo se desate en la tierra, se desate en el cielo, por el cual nosotros tenemos que aprender a orar y aprender a atar. Atamos todo lo que está en contra de mi familia en el nombre de Jesús, y Dios comienza a atar todo lo malo y lo separa de nosotros, y desatamos una familia sana, una familia restaurada, una familia de amor, una familia de entrega, con los hijos sanos, los hijos deseando conocer cada día de Dios. Eso es lo que Él tiene establecido. Hoy atamos el desempleo. Hoy atamos la deuda. Hoy desatamos bendición. Hoy desatamos milagro. Hoy desatamos sanidad. Hoy desatamos restauración. Hoy desatamos el bien de Jehová. Hoy desatamos su promesa. Hoy desatamos su palabra. Hoy desatamos su amor. Hoy desatamos todo lo que tiene establecido para cada uno de nosotros. Hoy desatamos. Hoy lo desatamos. Y en el versículo 43 nos enseña la palabra de Dios. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí hay hombres y mujeres que van a ser llenos de la plenitud del Dios, y esas maravillas y esas señales y esos milagros ustedes mismos lo van a ver. Ustedes mismos no van a saber de cómo dar una palabra, pero la van a dar. Ustedes no saben cómo voy a orar por sanidad, pero Jesús es el que sana por su llaga y por su sangre, y van a ser sanos. Es ahí donde se manifiesta el creer en las promesas de Dios, anclarse en Él. Por eso es que Pedro tomó la mejor decisión. Se bajó del barco. Pedro se bajó del barco y dijo: yo sigo a Jesús y dejo esta barca y dejo estos peces. Es ahí la confianza y la fe de un Pedro atrevido de corazón, siguiendo el paso del maestro. Más tarde Pedro sana a un cojo que pedía limosna, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 3. Y mire qué maravilloso ese momento, que en capítulo 3 había un hombre cojo que todos los días que no podía caminar, lo ponían en el templo para pedir limosna. Y el mismo Pedro, que con su palabra, en Hechos 2, 3,000 personas, hombres, aceptaron al Señor y se bautizaron. En ese momento Pedro comienza a ver otro gran milagro, que es el texto principal de esta prédica. Y dijo, Hechos capítulo 3, en el versículo 4 nos enseña la palabra: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y viene la palabra: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermano, no tenemos aquí oro y plata, pero tenemos la palabra de Dios. En el nombre de Jesús se va esa deuda. En el nombre de Jesús se va la enfermedad. En el nombre de Jesús se va la tristeza. En el nombre de Jesús se va todo lo que puede estar tomando temor en sus vidas. Nosotros no somos esclavos del temor. Somos hijos de Dios, por el cual aquí echamos fuera el temor, por medio de la alabanza, por medio de la oración y por medio de la adoración. Y qué lindo esto fue cuando dice el versículo 7: y tomándole por la mano derecha le levantó al momento, se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hay que ser agradecido cuando recibimos un milagro de Dios.
Algo que tenía Pedro que conoció fue el agradecimiento también. No solamente renunció a su barca y a sus peces, sino que comenzó a sentir la gracia de Dios. Y esa gracia misma la recibe este hombre al recibir lo que Dios le estaba haciendo, el gran milagro. Y en el versículo 19, en ese mismo capítulo de Hechos 3, nos enseña la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerios. ¿Y sabe lo que pasó en ese momento? Increíblemente comenzó el gran ministerio de Cefa o Pedro. Solo póngase usted el nombre que Jesús le tiene para usted establecido. Tal vez no lo conoce en este día o en esta noche, pero sí Él tiene un nombre en usted. Un nombre que va a revelar el poder y la gloria del mismo Jesús por medio de usted. Todos tenemos un llamado y todos tenemos un propósito y todos tenemos promesas. Y todo está a creer en la palabra de Dios. En el mismo libro de Hechos, capítulo 4, vamos a leer el versículo 4 de Hechos 4, el versículo 4, vamos a leer algo muy poderoso. Está hablando Pedro, le está hablando al pueblo y se le acercaron los sacerdotes y los jefes de la guardia y escucharon lo que enseñaban al pueblo cuando anunciaban de Jesús. Y lo que nos enseña Hechos 4:4 es lo siguiente: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Primero 3,000 y ahora 5,000. ¿Cuántos Pedros están aquí sentados? Gracias por esas mujeres. ¿Cuántos Pedros están aquí sentados? Usted sabe que una palabra transformadora llena del Espíritu Santo puede alcanzar 3,000 personas a 5,000 personas, aceptando a Jesucristo como su único verdadero Salvador y Sanador. Ahora yo le hago una pregunta: ¿dónde usted va a establecer 3,000 a 5,000 personas en este lugar? ¿A dónde? ¿Usted cree que ese propósito y proyecto de Dios es en vano? ¿Usted cree que lo que tenía establecido el Señor para Pedro era en vano? Lo que tiene establecido Dios eternamente siempre se va a cumplir. Aunque la duda venga, siempre se va a cumplir. Aunque la escasez esté, siempre se va a cumplir. Aunque el no esté, siempre se va a cumplir. Aunque nos diga que somos soñadores, siempre se va a cumplir. Porque el sí y el amén de Dios se cumplen en sus palabras. Y si Pedro con la palabra se convirtieron de 3,000 un día a 5,000 en otro día, es porque Dios mismo va a hacer esto también aquí en casa. Porque somos una nación de 6,5 millones de personas, donde cual muchos de ellos no conocen y necesitan conocer al Salvador de esta vida. Y nosotros somos llamados a eso. Y tenemos que establecer su reino, y es por eso que el propósito de Dios que está establecido se va a cumplir. Porque se cumplieron esos tiempos y las profecías son para estos tiempos también. Y en Hechos 4, del versículo 8, en Hechos 4, en el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Y sabe lo que se preguntaban los religiosos? ¿Sabe lo que se preguntaban los sacerdotes? ¿Sabe lo que se preguntaban los eruditos? Véalo en el versículo 13. En el mismo Hecho 3, capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo
de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, hermano. Podemos sacar muchas deducciones de esas. ¿Sabe lo que pasa ahí? Que no eran hombres conocedores de la palabra de Dios. Pero ¿de qué nos sirve nosotros conocer si no somos hacedores de la palabra de Dios? ¿De qué nos sirve nosotros conocer la palabra de Dios y no usar el potencial que Dios tiene en nuestras vidas para alcanzar esas almas? Y es por eso que estos hombres se sorprendían de que estos hombres sin letra y del vulgo, ¿sabe qué es del vulgo, hermano? Del pueblo, hombres comunes y corrientes, sencillos, pescadores, obreros, trabajadores. Eso era simple. Porque Dios nos busca a nosotros no con títulos, no con puestos, no con trabajo, sino con disposición. ¿Cuántos están dispuestos a seguir el camino de Jesús? ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir el camino de Jesús? No son los títulos, ni los nombres, ni los apellidos. Es el deseo de seguir a Jesús. Hombres sin letras y de vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y en el versículo 15 nos enseña la palabra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ay, ay, ay. Qué bello es ver que cuando un hermano está enfermo y llegar a un hospital lleno de médicos, elegantes con su gabacha, bien presentados, con tanta ciencia, con tanto conocimiento, y llegar simplemente uno con su Biblia y hablar la palabra de Dios y decir: en el nombre de Jesús, tú eres sano. Y ver la ciencia médica como ese hombre o esa mujer es levantada de una cama dando gloria, honra y honor. Si tuviéramos la oportunidad en casa, aquí en Casa de Mi Gloria, que hombres y mujeres dieran testimonio de sanidad que han recibido muchas familias de esta casa, no nos daría tiempo, porque Dios es real y Dios es verdadero. Dios cumple sus promesas. Y Él nunca va a renunciar ni a usted, ni a usted, ni a usted, ni a usted. Al contrario, Él está preparando con una razón muy importante. Y en el mismo capítulo 5 se ve cuando a Pedro y a los apóstoles los toman, los llevan a la cárcel y los encierran para que no predique la palabra de Dios. Y un ángel se aparece en la cárcel y están los candados y los grilletes puestos, donde están las cárceles de esos tiempos. Y estaban ellos con la presencia y la plenitud de Dios. ¿Y sabe lo que pasó en ese momento? El ángel hizo que ellos salieran de ese lugar. Y al día siguiente ellos se fueron al mismo sitio a predicar las buenas nuevas de salvación. Cuando mandaron a traer a los apóstoles, ya ellos no se encontraban ahí. Se fueron a buscarles y les encontraban predicando la palabra de Dios. Esos mismos milagros Dios lo está haciendo en estos tiempos. El mismo Dios nunca nos va a defraudar. El mismo Dios siempre va a tener en sus manos nuestra vida. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que estar confiados que el Dios de poder está aquí con nosotros. Rápidamente, Jesús vence el miedo. Pedro venció el miedo a pesar de que se encontraba en la barca agitado por una tormenta, o a pesar de que vio una pesca milagrosa. Le demostró a vencer el miedo. Jesús nos ve como Él nos quiere que seamos. Por eso a Pedro le dijo, por eso Jesús a Simón le dijo: hoy te llamarás Cefa,
Hoy te llamarás Pedro, porque hay grandes propósitos en tu vida. El que comienza en nosotros la buena obra, Él la termina y la perfecciona. Jesús mismo pacientemente nos enseña una y otra vez, como un padre amoroso, como un padre compasivo, como un padre que tiene grandes propósitos en su vida y su fidelidad es eterna y es para siempre. Llegó un momento en que Pedro se sentía abatido. Pedro mismo renunció a ese gran ministerio. Cuando vienen los momentos difíciles en la vida de nosotros, no importando cuál sea la situación, pero son momentos difíciles, Pedro supo vivir esos momentos difíciles, y eso lo encontramos en Juan capítulo 21. Y Pedro mismo se sentía atribulado, agobiado, derrotado, y dijo: yo voy a ir a pescar. Y 7 se fueron a pescar de los mismos discípulos. Y estando en el mar, de noche salieron, y estando en el mar amaneció y no habían pescado absolutamente nada. Y de repente vieron un varón en esa barca y les dijo: ¿tienen algo de comer? Y él les dijo: no hemos pescado nada. ¿Sabe lo que les dijo? Tire la red al lado derecho. Y cuando ellos tiraron la red, sacaron peces de grandes tamaños hacia la barca. Y el amado de Jesús lo reconoció en ese momento y le dijo: Pedro, el maestro está aquí. Pedro se ciñó, se tiró al mar porque se sentía no digno de acercarse a Jesús. Sentía una derrota, había decepcionado al maestro, lo había negado 3 veces. Y Jesús mismo apareció en tierra, y había un fuego y había un pez, y le dio de comer pan y peces a ellos. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús en el versículo 15 de Juan 21? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí estaba confirmando, ahí estaba rompiendo cadenas Pedro. Ahí Pedro estaba comenzando nuevamente ese ministerio que Dios ya tenía establecido para él. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás. Ahora le puso el nombre, el título de dónde venía Jonás, un obrero sencillo, hombre de pesca, hijo de Jonás. ¿Me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y en ese momento Jesús hizo a un hombre insólito, lleno de la presencia de Dios. Y aquí hay hombres y mujeres que tienen el mismo llamado, la misma unción, el mismo poder de Dios. El que Jesús mismo estaba estableciendo en Pedro, también lo está estableciendo en cada uno de nosotros. Hoy solamente está en la disposición que nosotros creamos. No he terminado, pongámonos de pie. ¿Sabe lo que pasó en ese momento? Vamos a comenzar a vivir una vida plena como Pedro. ¿Sabe por qué? Porque los hombres y mujeres llamados al propósito de Dios no retroceden. Los hombres y mujeres llamados al propósito de Dios no se rinden. Los hombres llamados al propósito de Dios no vuelven atrás. Los hombres y mujeres llamados al propósito de Dios no miran lo más fácil. Los hombres y mujeres llamados al propósito de Dios no van buscando lo fácil. No negocian su principio. No ven a izquierda, a derecha. Caminan adelante creyendo que hay un Dios de poder y del milagro. Y que usted mismo también
tiene las promesas de Dios establecidas en su vida. Hoy le decimos no, caminamos con Cristo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos aceptan ese reto? Es decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cerremos nuestros ojos, por favor.